En las profundidades del pasado, donde el incienso de la devoción se mezcla con el hedor de la traición y la suntuosidad de la corte oculta las sombras del cadalso, reside un silencio que clama ser escuchado. Un silencio que envuelve los momentos finales de aquellos que, coronados por el destino o la ambición, fueron elevados a la cima para luego precipitarse en abismos insondables. Somos testigos no solo de su muerte, sino de la implacable anatomía de su ocaso, desentrañando el terror que los atenazó, la dignidad que quizás mantuvieron, la locura que los consumió o la resignación con la que abrazaron el fin. Pero ¿qué sucede cuando la muerte de una figura real, en sí misma un epílogo cargado de significado, se convierte en otro capítulo de un enigma ya de por sí inescrutable? ¿Qué ocurre cuando el destino final de una mujer, atrapada entre la devoción y la depravación, el amor y el incesto, la piedad y el veneno, no es más que el último eco de una vida envuelta en la neblina más densa de la historia? Hoy, nuestra mirada se posa en una sombra que danzó en los salones de poder y los rincones más oscuros de la calumnia: Lucrecia Borgia. Su nombre resuena aún hoy con una cadencia que mezcla el susurro de la seducción con el eco metálico de la intriga. ¿Fue acaso la envenenadora incestuosa que la leyenda ha pintado con trazos tan vívidos y venenosos? ¿O, por el contrario, fue una víctima sacrificial en el altar de la ambición desmedida de su propia sangre, una marioneta dolorosamente consciente de los hilos que la manejaban, condenada por la propaganda y la implacable malevolencia de una época que no dudaba en devorar a sus propios hijos? Su muerte, en apariencia, fue el desenlace natural de una vida marcada por la maternidad. Pero, ¿fue realmente tan simple? ¿O se escondía en ese final la verdad última de una existencia que desafía toda comprensión simple, revelando no solo el drama de su fin, sino la cruel paradoja de su propia identidad histórica? Prepárense para un viaje a la Italia renacentista, a un mundo donde la belleza convivía con la brutalidad, y la verdad se disolvía como humo entre los dedos de la ambición. El telón se levanta sobre la historia de Lucrecia Borgia, y la luz, por fin, intentará perforar sus sombras finales. El año 1480 marcó el advenimiento al mundo de una niña que, sin saberlo, nacería predestinada a la infamia y a la perpetua reescritura de su propia historia. En el modesto castillo de Subiaco, a unos 50 kilómetros de la efervescente y turbulenta Roma, vio la luz Lucrecia Borgia. Su linaje, aunque ilegítimo, no era en absoluto insignificante. Era hija de Vanozza dei Catanei, una cortesana romana de inteligencia aguda y belleza singular, y de un hombre cuya sombra se proyectaba ya con una fuerza inmensa sobre la Iglesia y el Estado. Rodrigo Borgia, el cardenal vicecanciller de la Santa Sede y futuro Papa Alejandro VI. Su nacimiento no fue un suceso cualquiera, representaba la descarada y pública contradicción de los votos de castidad que exigía la jerarquía eclesiástica, un hecho que, lejos de ser un secreto, era una especie de secreto a voces tolerado en una Roma donde la moralidad pública y privada de los clérigos era a menudo un terreno pantanoso. El contexto en el que Lucrecia vino al mundo era un crisol de contradicciones, un renacimiento italiano que resplandecía con el genio artístico y la erudición humanista, al tiempo que se hundía en un fango de intriga política, asesinatos, envenenamientos y una ambición sin límites. Las ciudades-estado italianas eran joyas de cultura y comercio, pero también arenas de gladiadores donde Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y, sobre todo, los estados pontificios pugnaban por la supremacía. La familia Borgia, de origen valenciano, había llegado a Italia con Calixto III, tío de Rodrigo, y con él había escalado posiciones con una velocidad asombrosa, amasando fortuna y poder.
Rodrigo, un hombre de una astucia política formidable, carismático y con una inteligencia práctica indudable, ya era un arquitecto de destinos mucho antes de ceñirse la tiara papal. Sus hijos, Lucrecia, Juan, César y Jofré, eran las piezas vivas de su gran tablero geopolítico, instrumentos de alianzas y expansiones territoriales. La educación de Lucrecia fue, en muchos aspectos, excepcional para una mujer de su tiempo. Aunque era una bastarda reconocida, su padre, el cardenal Rodrigo, se aseguró de que recibiera una instrucción acorde con su estatus y sus futuras responsabilidades. Fue confiada a la tutela de Adriana de Mila, prima de Rodrigo, y una mujer de profunda piedad y notable influencia, quien la acogió en su palacio romano, junto a su nuera, Giulia Farnese, la bella Giulia, reconocida amante de Rodrigo Borgia. Este entorno no solo le proporcionó una educación refinada en la literatura, la música y el arte, sino que la expuso desde muy joven a las complejidades y las sombras de la corte papal. Aprendió latín, griego, francés, español y, por supuesto, italiano, una muestra de una erudición inusual. Se dice que era una conversadora amena y una anfitriona gracil, cualidades esenciales para una mujer destinada a ser un peón en el juego matrimonial de la alta política. Pero, ¿cuánta inocencia o cuánto cinismo forjaron estos primeros años en una niña que veía a su padre, un príncipe de la Iglesia, mantener concubinas y legitimar a sus hijos con una desfachatez pasmosa, y que crecía junto a una de sus amantes? ¿Cómo se forja el alma de una joven en un ambiente donde las bendiciones papales convivían con las puñaladas por la espalda, y la Eucaristía se administraba en salones adyacentes a cámaras de intriga y lujuria? Las influencias clave en la vida de Lucrecia no se limitaron a su padre y sus tutores. Su hermano mayor, César Borgia, era una fuerza de la naturaleza, un hombre de genio militar, ambición ilimitada y una crueldad implacable. César, a quien Maquiavelo admiraría como el prototipo del príncipe moderno, veía en Lucrecia no solo una hermana, sino una herramienta fundamental para cimentar el poder de su familia. Era César quien, con su mirada fría y su mente calculadora, dictaría muchos de los movimientos en la vida de Lucrecia, un titiritero implacable cuyos hilos se sentirían incluso después de su propia caída. La relación entre hermanos, a menudo objeto de las más oscuras especulaciones de incesto, era, sin duda, una relación de poder desequilibrada, donde la voluntad de César se imponía sobre la de su hermana, dejándola en una posición de vulnerabilidad que pocos pueden comprender. El ascenso de Rodrigo Borgia al papado en 1492, con el nombre de Alejandro VI, no fue el inicio de las intrigas, sino su escalada a niveles estratosféricos. Roma se convirtió en el centro de un torbellino de ambición desmedida. La elección de Alejandro VI fue controvertida, plagada de acusaciones de simonía, un pecado que, irónicamente, era común en las elecciones papales de la época, pero que en el caso de los Borgia se magnificó hasta el paroxismo. Con su padre en el trono de San Pedro, Lucrecia pasó de ser una hija ilegítima acomodada a la hija del Papa, una posición que la catapultó al centro de la diplomacia europea, y al mismo tiempo la convirtió en el blanco perfecto para las más insidiosas calumnias. Su primera ascensión al poder no fue, por supuesto, un ascenso de poder personal, sino un ascenso en su valor como moneda de cambio matrimonial. A los 13 años, en 1493, Lucrecia se casó con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un matrimonio concertado por Alejandro VI para fortalecer su alianza con la poderosa familia Sforza de Milán. La boda fue un despliegue de lujo y ostentación que escandalizó a algunos, pero que era típico de la pompa renacentista. Sin embargo, apenas 4 años después,
la estrategia política de los Borgia había cambiado drásticamente. Los Sforza ya no eran necesarios. De hecho, se habían convertido en un estorbo para las nuevas ambiciones de César Borgia, quien buscaba expandir los dominios papales. Y así, con la misma frialdad con la que se había orquestado la unión, se decidió su disolución. Para justificar la anulación, se recurrió a la infame acusación de que Giovanni era impotente y el matrimonio no había sido consumado. La humillación pública de Lucrecia fue inmensa. Obligada a testificar sobre la intimidad de su matrimonio, la anulación se convirtió en un circo donde su reputación fue la primera víctima, sentando las bases para futuras calumnias. El rumor, la herramienta más poderosa y destructiva de la época, comenzó a tejer su mortaja invisible alrededor de su figura. ¿Podría una mujer joven, de apenas 17 años, sobrevivir intacta a semejante escarnio público, orquestado por su propio padre y hermano en aras del poder? ¿Qué cicatrices invisibles dejaría este primer desgarro en el tejido de su vida? Una vida que aún guardaba horrores y calumnias mucho más profundas. La corona de Lucrecia Borgia, desde el principio, no fue de oro, sino de espinas, un presagio sombrío de los enigmas que la perseguirían hasta el final de sus días. Acto 2. La espiral descendente. Agravamiento y pistas falsas, o verdaderas. La anulación de su primer matrimonio con Giovanni Sforza no fue un mero trámite legal. Fue una herida abierta en la psique de Lucrecia y una declaración pública de su condición de mero instrumento en el gran juego de poder Borgia. La humillación de verse forzada a testificar sobre la no consumación de su matrimonio, exponiendo su intimidad al escrutinio público y eclesiástico, debió dejar una profunda cicatriz. Fue en este momento de vulnerabilidad, un interregno entre un matrimonio anulado y el siguiente, cuando la oscuridad se cernió con mayor fuerza sobre su nombre, sembrando las semillas de las más infames calumnias. Se dice que, durante este tiempo, Lucrecia dio a luz a un niño, Giovanni, conocido como el Infante Romano. Su paternidad sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Algunos lo atribuyen al propio Papa Alejandro VI, otros a un servidor de cámara, o incluso a César Borgia. Dos bulas papales contradictorias sobre la legitimidad del niño, una declarándolo hijo de César y otra de Alejandro VI, solo sirvieron para alimentar las especulaciones más morbosas, incluyendo la acusación de incesto que se pegaría a Lucrecia como una segunda piel. Este episodio, más allá de la verdad de la paternidad, ilustra la perversa habilidad de los Borgia para manipular la realidad y la reputación en aras de sus propios fines, aunque ello significara condenar a su propia hija a la ignominia eterna. Poco después de este escándalo, el telón se levantó para el segundo acto de su vida matrimonial. En 1498, Lucrecia contrajo matrimonio con Alfonso de Aragón, duque de Biseglie y príncipe de Salerno, hijo natural del rey de Nápoles. Este matrimonio representaba un giro estratégico en la política de Alejandro VI y César, quienes ahora buscaban consolidar su influencia en el sur de Italia. Alfonso era joven, guapo y, al parecer, gentil. A diferencia de su primer matrimonio, Lucrecia encontró en Alfonso una conexión genuina, un rayo de sol en la fría maquinaria de las alianzas políticas. La corte papal, en este período, alcanzó cimas de opulencia y desenfreno, pero también de intriga sin par. Los aposentos de Lucrecia en el Vaticano, donde ejercía como anfitriona en ausencia de cardenales o incluso como representante de su padre en ciertas ocasiones, se convirtieron en un centro de influencia y rumores. Las acusaciones de orgías y banquetes lascivos, como el infame Banquete de las Castañas, narrado por Burchard, el maestro de ceremonias papal,
se hicieron eco por toda Europa, solidificando la imagen de una Lucrecia depravada, seductora y moralmente disoluta. Si bien muchas de estas narraciones son exageraciones o pura propaganda de sus enemigos, la atmósfera licenciosa de la corte papal bajo Alejandro VI era innegable, y Lucrecia, como su hija, estaba inevitablemente implicada en el torbellino de la percepción pública. Pero la felicidad de Lucrecia con Alfonso de Aragón sería efímera y su disolución sangrienta. En 1500, la política volvió a golpear con su mano cruel. Los planes de César Borgia habían mutado. Con sus conquistas militares en la Romaña y la consolidación de su propio ducado, César ya no necesitaba la alianza napolitana, y Alfonso de Aragón, en un giro brutal de los acontecimientos, se convirtió en un estorbo. En la noche del 15 de julio de 1500, Alfonso fue brutalmente atacado en las escalinatas de San Pedro. Aunque sobrevivió al intento de asesinato, su convalecencia sería corta. Lucrecia, desesperada y profundamente enamorada, cuidó a su esposo con una devoción inquebrantable, incluso barricando la puerta de su habitación para protegerlo de nuevos atentados. Sin embargo, los protectores de Lucrecia poco pudieron hacer contra la implacable voluntad de César. El 18 de agosto de 1500, a plena luz del día, Michelotto Corella, el principal sicario de César Borgia, entró en la habitación de Alfonso y lo estranguló. La justificación oficial fue que Alfonso había intentado asesinar a César. Nadie, o casi nadie, creyó esa versión. La conmoción en la corte fue inmensa. Lucrecia, devastada por el dolor y el horror, se retiró a Nepi, sumida en un luto que parecía sincero y profundo. La imagen de la envenenadora y la incestuosa chocaba violentamente con la de la viuda desconsolada. ¿Cómo conciliar estas dos facetas de la misma mujer? ¿Era su dolor una mascarada o la prueba fehaciente de que era, ante todo, una víctima de las maquinaciones de su propia familia? Este evento marcó un punto de inflexión. Lucrecia, aunque protegida por su apellido, era ahora plenamente consciente del poder destructivo de su hermano y padre. Se había convertido en un instrumento demasiado valioso como para ser desechado, pero también una marioneta cuyos lazos eran de hierro y sangre. Su reputación, ya empañada, se vio aún más comprometida por este asesinato brutal. Los enemigos de los Borgia, que no eran pocos, utilizaron este episodio para tejer narrativas aún más oscuras sobre la familia, y por extensión, sobre Lucrecia. Se susurraba que era cómplice, que su piedad era una máscara, que su sangre Borgia la hacía inherente al mal. El clima de Roma, bajo la égida de Alejandro VI, era una mezcla volátil de esplendor artístico, fanatismo religioso y una corrupción tan arraigada que se confundía con el aire que se respiraba. Los cardenales vivían como príncipes seculares, los burdeles florecían al lado de las iglesias, y el veneno era un arma tan común como la espada. En este caldo de cultivo moral, Lucrecia, la hija del Papa, era el chivo expiatorio perfecto, la encarnación de todos los vicios atribuidos a su linaje. Tras el asesinato de Alfonso de Aragón, la necesidad de una nueva alianza se hizo imperativa para los Borgia. La elección recayó en la poderosa casa d'Este de Ferrara, una de las cortes más refinadas y antiguas de Italia, rival cultural de Florencia y cuna de poetas y artistas. El matrimonio con Alfonso d'Este, heredero del ducado, era una jugada maestra para César, que buscaba asegurar una vía de escape hacia el norte y consolidar su dominio en la Romaña. Para Lucrecia, sin embargo, significaba una salida del asfixiante y peligroso Vaticano, un respiro de la sombra omnipresente de su padre y hermano. Pero el ducado de Ferrara no la recibió con los brazos abiertos. La fama de los Borgia, y la de Lucrecia en particular,
los había precedido. La corte de Ferrara dudó en aceptar a una mujer cuya vida estaba tan teñida de escándalo, una ramera del Papa, una envenenadora y una incestuosa, como la llamaban los panfletos difamatorios que circulaban por toda Italia. La duquesa de Ferrara, Eleonora de Aragón, se opuso con vehemencia a la unión, horrorizada por los rumores que rodeaban a Lucrecia. No obstante, la presión papal y las ventajas políticas y económicas eran demasiado grandes para ser ignoradas. El 6 de enero de 1502, Lucrecia hizo su entrada triunfal en Ferrara, una entrada diseñada para borrar las sombras de su pasado. El cortejo nupcial fue suntuoso, deslumbrante, con cientos de jinetes, nobles, cardenales y la élite de Roma. El lujo de su ajuar era legendario. Joyas, sedas, brocados, tapices, un despliegue de riqueza destinado a impresionar y a disipar cualquier duda sobre su estatus. Pero debajo del brillo, la tensión era palpable. La ciudad, expectante, observaba a la mujer cuya reputación la había precedido. Los duques de este, a pesar de la fastuosidad del evento, mantenían una reserva notable. El mismo Alfonso d'Este, su nuevo esposo, era un hombre sobrio, práctico y reacio a las extravagancias. Su relación inicial fue fría, marcada por el deber y la desconfianza. Lucrecia era consciente de que debía labrarse un nuevo camino, construir una nueva reputación lejos de la influencia tóxica de Roma. Pero ¿cómo borrar décadas de calumnias con meros actos de piedad y buen gobierno, cuando las mentiras eran más atractivas que la verdad y la pluma de los cronistas y poetas rivales era más poderosa que cualquier decreto ducal? La espiral de su reputación continuaba su descenso, arrastrándola hacia un abismo de incomprensión y juicio, y cada paso en su vida pública parecía, paradójicamente, solidificar las leyendas negras que la envolvían. Una vez instalada en Ferrara como duquesa, Lucrecia Borgia emprendió una transformación deliberada, casi metódica, destinada a redimir su nombre y asegurar su posición en una de las cortes más sofisticadas y conservadoras de Italia. Su llegada a Ferrara en 1502 marcó el inicio de una nueva fase en su vida, una fase de aparente piedad y mecenazgo, que contrastaba fuertemente con los escándalos de su pasado romano. Pero la sombra de su linaje era larga y persistente, y cada acto de virtud parecía luchar en vano contra la fuerza gravitacional de una reputación forjada por enemigos implacables y por las propias ambiciones desmedidas de su padre y hermano. El matrimonio con Alfonso d'Este, aunque inicialmente carente de pasión, se consolidó con el tiempo. Alfonso, un hombre más interesado en la metalurgia y la artillería que en las intrigas cortesanas, encontró en Lucrecia una esposa competente y dedicada. Ella se adaptó con notable habilidad a las costumbres de la corte ferraresa, cultivando el arte, la literatura y la música, y convirtiendo el Palacio d'Este en un centro de efervescencia intelectual. Poetas como Ludovico Ariosto, autor del monumental Orlando Furioso, la elogiaron. Artistas como Tiziano y Dosso Dossi trabajaron bajo su patrocinio. Su salón se llenó de eruditos, humanistas y músicos. Se esforzó por ser una anfitriona impecable, una duquesa caritativa y una madre devota. Su vestuario, aunque siempre lujoso, se volvió más recatado. Su piedad, cada vez más manifiesta, incluía ayunos, donaciones a conventos y una devoción especial a la Virgen. Era una Lucrecia muy diferente a la ramera papal de la infamia, una mujer que, con cada gesto, intentaba reescribir su propia historia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por construir una reputación de virtud y santidad, las calumnias no cesaban. La literatura satírica y los panfletos que la retrataban como una Medea renacentista, una Circe seductora y mortífera,
circulaban por toda Europa. Su nombre era sinónimo de depravación, su figura un arquetipo de la mujer fatal del Renacimiento. ¿Qué podía hacer una mujer contra la maquinaria de la propaganda, cuando la verdad era menos interesante que la mentira y la difamación era un arma política tan eficaz como cualquier ejército? La imagen de Lucrecia Borgia, la envenenadora y la incestuosa, estaba ya firmemente arraigada en la conciencia popular, una creación monstruosa alimentada por la envidia y el miedo que inspiraban los Borgia. Mientras tanto, el destino de su familia en Roma tomaba un giro dramático. En 1503, el Papa Alejandro VI falleció repentinamente, víctima de una enfermedad, probablemente malaria o fiebre tifoidea, aunque muchos susurraron veneno, irónicamente. Su muerte marcó el colapso del poder Borgia. César, el brillante pero brutal Valentino, cayó en desgracia y su ducado en la Romaña se desmoronó. Lucrecia, a pesar de la distancia, debió sentir una compleja mezcla de alivio y temor. Alivio por la liberación de la sombra asfixiante de su padre y hermano, pero temor por la vulnerabilidad de su posición sin el respaldo papal. Irónicamente, fue esta caída familiar la que, en cierto modo, liberó a Lucrecia para forjar su propio destino en Ferrara, consolidando su matrimonio y su estatus ducal. Su esposo Alfonso, que la había desposado por conveniencia, comenzó a apreciar su inteligencia, su habilidad para gobernar en su ausencia y su resiliencia. Pero la vida de una duquesa en el Renacimiento, incluso una que había logrado cierto grado de estabilidad, estaba marcada por desafíos ineludibles, y para Lucrecia, el más implacable de ellos, era la obligación de asegurar la sucesión. Sus embarazos fueron numerosos, una serie de pruebas físicas y emocionales que mermaron su salud y la acercaron repetidamente al umbral de la muerte. Tuvo varios hijos, algunos de los cuales murieron en la infancia, una tragedia común en la época, pero no por ello menos desgarradora. Los nombres de sus hijos, Hércules II, su sucesor como duque, Hipólito II, un futuro cardenal, Alessandro, fallecido en la infancia, Leonora, una monja, Francesco, Isabella, se convirtieron en el centro de su universo. Su dedicación a ellos era incuestionable, una faceta que sus biógrafos posteriores a menudo pasaron por alto en su obsesión por el escándalo. La progresión de su deterioro físico, aunque gradual, se aceleró con cada nueva gestación. La medicina del Renacimiento era rudimentaria, a menudo más dañina que curativa. Las hemorragias, las fiebres puerperales, las infecciones postparto, eran asesinos silenciosos que diezmaban a las mujeres en el parto. Lucrecia, a pesar de los lujos de su vida, no era inmune a estos peligros. Sus embarazos se volvieron más difíciles, sus recuperaciones más lentas. Se dice que su rostro, antes de una belleza legendaria, comenzó a mostrar los estragos de la maternidad y las enfermedades. Su espíritu, sin embargo, se fortaleció en la piedad. Cada vez más buscaba consuelo en la religión, en las obras de caridad, en una vida de recogimiento espiritual que muchos consideraban una expiación por los pecados atribuidos a su juventud, o quizás una respuesta genuina a una fe profunda que siempre había estado presente bajo la superficie turbulenta. En sus últimos años, Lucrecia se convirtió en un pilar de la corte de este, una figura de autoridad respetada, aunque siempre bajo el escrutinio de los recuerdos y los chismes del pasado. Sin embargo, el reloj de su vida marcaba inexorablemente el final. A principios de 1519, Lucrecia, de 39 años, volvió a quedar embarazada. Este embarazo fue particularmente arduo, marcado por complicaciones desde el principio. Los cronistas de la corte registraron su sufrimiento, el agotamiento extremo que sentía. El Palacio Ducal de Ferrara,
normalmente un hervidero de actividad y pompa, se cubrió con un velo de preocupación. Los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos, ofrecían pocos remedios más allá de ungüentos y oraciones. La duquesa, consciente de la gravedad de su estado, comenzó a preparar su alma. Sus últimas acciones significativas estuvieron centradas en su fe y en su familia. Se confesó con frecuencia, pasó largas horas en oración y se dedicó a asegurar el futuro de sus hijos. Aceptó su destino con una dignidad que sorprendió a algunos y confirmó la piedad que muchos no le atribuían. Su despedida del mundo no sería con el clamor de la batalla o la intriga política, sino con el dolor silencioso de una mujer enfrentándose a la mortalidad, una mortalidad tan democrática que ni el apellido Borgia ni la corona ducal podían eludir. El final se acercaba, y con él, quizás, la verdad definitiva sobre la mujer que la historia había condenado. La primavera de 1519 trajo consigo no solo las flores y la promesa de renovación, sino también un presagio sombrío que se cernía sobre el ducado de Ferrara. Lucrecia Borgia, encinta por 8ª vez, se encontraba en un estado de salud precario. El embarazo, desde sus primeras semanas, había sido una carga abrumadora, diferente a los anteriores, con una fatiga persistente y una debilidad que la obligaba a guardar cama con frecuencia. El ambiente en el Castello Estense, el imponente palacio ducal, se había vuelto denso, cargado de una tensión silenciosa. Los susurros de los cortesanos eran más cautelosos, las risas más escasas. Todos, desde el duque Alfonso hasta el más humilde sirviente, percibían que este embarazo era diferente, que el destino de la duquesa pendía de un hilo. Los síntomas se agravaron con el paso de las semanas. Las fiebres intermitentes, la hinchazón de las extremidades, el dolor constante en el bajo vientre, eran señales inequívocas de las complicaciones que la acechaban. Los médicos de la corte, con su limitado arsenal de sangrías, hierbas y amuletos, se mostraron impotentes. Sus diagnósticos eran vagos, sus tratamientos ineficaces. La duquesa, a pesar de su fama de antaño, era ahora una mujer agotada, su belleza desvaneciéndose bajo el velo de la enfermedad. Sus ojos, antes chispeantes, reflejaban ahora una profunda resignación, una aceptación de lo inevitable que solo la fe más profunda podía otorgar. El clímax de esta progresión de dolor y debilitamiento llegó en la noche del 14 de junio de 1519. Lucrecia dio a luz a una hija, pero la alegría por el nacimiento fue ahogada por la tragedia. La niña nació muerta. El silencio que siguió a los débiles gemidos de la madre y al fallido llanto del recién nacido debió ser ensordecedor. Era la culminación de un embarazo agonizante, una pérdida que, sumada al trauma del parto, agotó las últimas reservas de su frágil cuerpo. Pero el drama no terminó ahí. El puerperio, ese período posparto tan crítico en la medicina renacentista, se transformó en un calvario. La duquesa desarrolló una fiebre puerperal, una infección posparto que, en la era preantibiótica, era una sentencia de muerte para la inmensa mayoría de las mujeres que la contraían. La secuencia de los eventos durante los días siguientes fue desgarradora. El calor sofocante del verano ferrarese se sumaba a la fiebre interna que consumía a Lucrecia. Su habitación, ricamente decorada, se transformó en una enfermería improvisada, donde los paños fríos intentaban combatir el ardor de su piel y las oraciones de los sacerdotes se mezclaban con el olor dulzón del sudor y la enfermedad. Los cronistas de la corte registraron su sufrimiento con un detalle que revela tanto compasión como asombro ante la dignidad de la moribunda. Girolamo Sestola, un cortesano, escribió sobre su gran y dolorosa fiebre que la consume sin tregua. Se decía que sus gritos de dolor,
apenas un murmullo, eran lo único que rompía el silencio solemne de la estancia. El duque Alfonso, quien la había desposado por razones políticas, mostró una devoción inusual en esos días finales. Permaneció a su lado, cuidándola, consolándola, un testimonio silencioso de la evolución de su relación desde la fría conveniencia hasta un afecto genuino. Sus hijos, aunque probablemente mantenidos alejados de la cámara de la muerte por su tierna edad, eran mencionados en sus delirios febriles y sus momentos de lucidez. Se preocupaba por su futuro, por su bienestar, mostrando la faceta de madre que tanto había anhelado preservar de las sombras de su pasado. En un gesto que dejó asombrados a muchos, Lucrecia, en medio de su agonía, dictó una conmovedora carta al Papa León X, el Pontífice Medici. Fechada el 22 de junio de 1519, apenas 2 días antes de su muerte, la misiva es un testimonio elocuente de su estado de ánimo y de su profunda piedad. Con una caligrafía temblorosa, o dictada con una voz apenas audible, la carta expresaba su resignación y su esperanza en la salvación divina. Muy Santísimo Padre y Señor mío, he sufrido en estos 2 meses últimos grandes y graves dolores. Pero el Señor Dios en su clemencia me los envía para purgarme de mis pecados. Espero que, como buena cristiana, haya puesto mi vida y mi alma en sus manos. Yo le ruego humildemente a vuestra santidad que se digne perdonar mis faltas y me conceda su bendición. Estas palabras, pronunciadas por una mujer a quien la leyenda había pintado como el epítome del vicio, resonaron con una sinceridad que pocos hubieran esperado. Era la imagen de una pecadora arrepentida, no la de una villana implacable. Su confesión y su comunión final fueron un acto público de fe, un intento quizás de redimirse a los ojos de Dios y de los hombres en sus últimos alientos. El 24 de junio de 1519, día de San Juan Bautista, el sol se alzaba sobre Ferrara, pero en el palacio ducal la luz se desvanecía. Rodeada por su esposo Alfonso, su confesor, sus damas de compañía y los pocos fieles que aún la acompañaban, Lucrecia Borgia exhaló su último aliento. El momento preciso fue registrado con sobria precisión por los cronistas. Su muerte no fue violenta ni dramática en el sentido externo. No hubo dagas ni venenos secretos en ese instante final. Fue la culminación agotadora de un parto fallido y una infección implacable, una muerte tan común en la época para las mujeres como devastadora para las familias. La reacción de los presentes fue de profundo dolor, especialmente la del duque Alfonso, quien, según las cartas que escribió, quedó inconsolable por la pérdida de su dulcísima esposa. Pero, ¿se disipó el misterio con su muerte? En absoluto. La ausencia de un veneno real en su lecho de muerte, la naturaleza de su fallecimiento por causas naturales de la época, no hizo mella en la narrativa de la envenenadora. Las teorías que la rodeaban eran demasiado poderosas, demasiado arraigadas en la psique colectiva. Incluso su muerte piadosa, su devoción final, fue interpretada por algunos como un último engaño, una máscara para ocultar una vida de pecado. Otros vieron en ello la prueba de un arrepentimiento genuino, una muestra de que, a pesar de todo, había sido una víctima más que una villana. La mayor revelación de su muerte, si acaso la hubo, fue la paradoja final de su existencia. Lucrecia, la mujer que había sido acusada de incesto con su padre y hermano, de envenenar a sus maridos, de una depravación sin límites, murió con la humildad y la devoción de una santa. Su última carta al Papa, su solicitud de ser enterrada con la humilde vestimenta de las terciarias de San Francisco, su aceptación serena del destino, contrastaban violentamente con la imagen grotesca que de ella
había pintado la imaginación popular. La muerte, en su implacable verdad, reveló no a la monstruo, sino a la mujer, vulnerable y piadosa, atrapada en las redes de una narrativa que la excedía. Pero, ¿cambiaría esta última, y tan personal, verdad, la percepción inamovible que la historia ya había tallado en piedra sobre su figura? ¿O sería tan solo una nota a pie de página en la leyenda de la Borgia infame? El silencio que siguió a la partida de Lucrecia Borgia el 24 de junio de 1519 no fue un silencio cualquiera. Era un mutismo cargado de duelo en el seno de la corte de este, pero un silencio indiferente o incluso de alivio en otros rincones de la vasta e intrincada Italia renacentista. La duquesa, cuya vida había sido un torbellino de escándalos y calumnias, había fallecido por una causa que, en esa época, era alarmantemente común, pero no por ello menos trágica: las complicaciones de un parto. Sin embargo, su muerte no cerró el libro de su leyenda, más bien añadió otro capítulo a la compleja narrativa de su existencia, un capítulo que, paradójicamente, apenas alteró la percepción pública que de ella se tenía. El tratamiento del cadáver de Lucrecia fue un acto de respeto y dolor, desprovisto de la intriga o el disimulo que a menudo rodeaban las muertes en la casa Borgia. Su cuerpo fue cuidadosamente preparado según los ritos de la época, lavado y amortajado. Cumpliendo su deseo, expresado en sus momentos finales, fue vestida con el humilde hábito de las terciarias de San Francisco, una orden laica a la que se había unido con devoción en sus últimos años. Este detalle, lejos de ser menor, era una poderosa declaración. La mujer que había sido envuelta en sedas y joyas, la que había encarnado la opulencia y el vicio para sus detractores, eligió partir de este mundo con la sencillez de una devota. Era un acto final de piedad, un intento quizás de purificar su alma y su imagen de las manchas de la infamia. El anuncio de su muerte fue recibido con profundo luto en Ferrara. El duque Alfonso d'Este, su esposo, quien había presenciado su agonía y había visto transformarse una unión política en un lazo de afecto genuino, estaba inconsolable. Las cartas que escribió a su sobrino, el cardenal Hipólito d'Este, y a otros dignatarios revelan una pena sincera. Describió a Lucrecia como una querida y dulce compañera, y lamentó la gran pérdida que hemos sufrido. Su dolor era palpable, un testimonio elocuente de la mujer que Lucrecia había logrado ser en Ferrara, muy lejos de la caricatura romana. La corte de este, en su conjunto, también expresó un duelo genuino. Lucrecia se había ganado el respeto de muchos por su inteligencia, su piedad y su habilidad como regente en ausencia de Alfonso. Había traído esplendor cultural a Pellaferrara y se había dedicado a obras de caridad. Pero fuera de las murallas de Ferrara, las reacciones fueron muy diferentes, o en el mejor de los casos, matizadas. En Roma, donde su nombre aún resonaba con los ecos de los escándalos papales de Alejandro VI, su muerte pasó con una indiferencia notable. La generación que la conoció en su juventud estaba envejeciendo, o ya había desaparecido. Las intrigas de los Borgia eran ya cosa del pasado, y el papado había pasado a manos de la poderosa familia Medici con León d'Edes. Para muchos, Lucrecia Borgia era una figura de otra era, una reliquia de un tiempo de excesos que preferían olvidar. Si hubo algún comentario, fue probablemente de alivio, de la desaparición de un símbolo de una época vergonzosa para la Iglesia. El clero, en particular, no derramó muchas lágrimas por la hija del Papa que había encarnado la contradicción de sus votos. El pueblo llano, disperso por la península itálica, probablemente recibió la noticia con una mezcla de morbo y confirmación de sus prejuicios. La imagen de la envenenadora Borgia estaba demasiado arraigada en el imaginario popular,
alimentada por los poetas satíricos y los libelos que circulaban. Su muerte por causas naturales, por muy trágica que fuera, no se ajustaba al final dramático que se esperaba de un personaje tan vilipendiado. Quizás se susurró que era el castigo divino por sus pecados, o que, de alguna manera, el veneno de su vida pecaminosa finalmente la había consumido desde dentro. El misterio que la rodeaba no era de su muerte física, sino de la dicotomía entre la Lucrecia histórica y la leyenda, y su fallecimiento no hizo nada para resolver esa contradicción. Más bien, la perpetuó. El cuerpo de Lucrecia fue enterrado con solemnidad en el convento de Corpus Domini, en Ferrara, la misma institución a la que había dedicado gran parte de su piedad y caridad en vida. Su tumba fue modesta, lejos de la grandiosidad que uno esperaría de una duquesa y ex-hija del Papa. Descansaba junto a otras monjas y miembros de la familia de éste. En cierto modo, su entierro en este convento simbolizaba su anhelo de paz y redención, un final humilde para una vida tan expuesta y tan polémica. En términos de vacío de poder, la muerte de Lucrecia no generó un caos inminente ni una lucha de facciones, como sí lo hizo la muerte de su padre Alejandro VI. Ferrara tenía un heredero claro en Ercole II d'Este, su hijo mayor, y Alfonso d'Este continuó gobernando el ducado sin interrupción. Sin embargo, la corte d'Este perdió una figura influyente, una anfitriona capaz y una mujer que, con su carisma y su conexión con el papado, había sido un activo diplomático. La vida en el palacio ducal continuó, pero con una ausencia notable, la de una mujer que había logrado, en sus 17 años en Ferrara, construir una reputación de virtud y cultura, a pesar de la implacable marea de calumnias que la había perseguido desde su cuna. La consecuencia inmediata más profunda fue el duelo de una familia, un luto genuino que contrastaba con la indiferencia o el juicio de un mundo que ya había decidido quién era Lucrecia Borgia mucho antes de que exhalara su último suspiro. Pero, ¿podría el peso de una verdad tan íntima y personal como el dolor de un esposo o la piedad de una moribunda alterar la monumental estructura de una leyenda negra que había sido tejida con los hilos más oscuros de la envidia y la propaganda? La respuesta, como a menudo ocurre en la historia, estaba aún por escribirse. La muerte de Lucrecia Borgia, acaecida en el convento de Corpus Domini, en Ferrara, un día de San Juan de 1519, marcó el final de una vida extraordinaria, compleja y, sobre todo, profundamente malinterpretada. Sin embargo, su partida no significó el silencio, sino un nuevo eco en la eternidad, un resonar que, lejos de aclarar su figura, la envolvió en capas aún más densas de mito y contradicción. Su impacto a corto plazo en Ferrara fue el de la ausencia de una duquesa eficaz, una mecenas de las artes y una madre devota. Su legado inmediato en el ducado fue la continuidad de una corte vibrante y culta, enriquecida por su influencia y por la piedad que había cultivado en sus últimos años. Sus hijos, especialmente Ercole II, el futuro duque, y el cardenal Hipólito II, continuaron la estirpe d'Este y Borgia, llevando consigo el peso y el prestigio, o el estigma según la perspectiva, de su linaje. Pero es el impacto a largo plazo, la construcción de su legado, lo que realmente encapsula la paradoja de Lucrecia Borgia. Olvidada durante siglos por la historiografía oficial en favor de las figuras masculinas de su familia, su nombre resurgió en el siglo XIX, no como la duquesa piadosa de Ferrara, sino como el arquetipo de la mujer fatal del Renacimiento. Fue Víctor Hugo, con su obra de teatro Lucrece Borgia, 1833, quien la catapultó de nuevo a la conciencia popular, consolidando la imagen de la envenenadora incestuosa y depravada, un monstruo de belleza maligna.
Gaetano Donizetti la inmortalizaría en su ópera homónima. Esta representación romántica, exagerada y sensacionalista, se basó en los libelos y los chismorreos de la época, ignorando casi por completo las pruebas históricas de su vida posterior en Ferrara. La Lucrecia de Hugo y Donizetti era la encarnación del mal, una figura trágica solo en la medida en que era condenada por su propia sangre y su naturaleza pervertida. No sería hasta el siglo XX cuando una nueva generación de historiadores, como Ferdinand Gregorovius y María Belonzi, emprendería una labor de revisionismo, despojando a Lucrecia de las capas de calumnia y mito. Examinando documentos originales, cartas personales, registros de la corte de Ferrara, encontraron una mujer mucho más compleja, una víctima de su tiempo y de su familia, una superviviente que luchó por forjar una identidad y una reputación propias en un mundo implacable. Descubrieron a la mecenas de las artes que protegía a Ariosto, a la regente competente, a la madre amorosa y a la devota religiosa, que murió pidiendo perdón por sus pecados y con un rosario en las manos. La Lucrecia Borgia que emergió de estas investigaciones era menos una villana y más una mujer sometida a presiones inimaginables, una figura trágica por las circunstancias que la rodearon, no por una maldad inherente. Esta dicotomía entre la Lucrecia histórica y la Lucrecia legendaria es la lección moral más compleja que nos deja su vida y su muerte. Nos obliga a reflexionar sobre el poder destructivo del rumor y de la propaganda política, capaces de inmortalizar una mentira con más fuerza que cualquier verdad. Nos cuestiona sobre la agencia de las mujeres en el poder en una época dominada por hombres, y cómo sus destinos eran a menudo rehenes de las ambiciones masculinas. Lucrecia Borgia fue, en esencia, una mujer utilizada, una moneda de cambio en las alianzas políticas de su padre y hermano. Su belleza fue un activo, su virginidad un bien transable, su vientre una fábrica de herederos. Pero, en medio de esta instrumentalización, ella buscó su propia dignidad, su propia voz, su propio camino hacia la piedad y la estabilidad. Su muerte, por tanto, no fue el final de la envenenadora incestuosa, ni la confirmación de la depravación. Fue el silencioso pero elocuente epílogo de una mujer que, habiendo vivido una vida que pocos pueden comprender, halló en la fe y en la maternidad un refugio de las tormentas de su pasado. Su legado no es el de una villana o una santa, sino el de una figura que encarna la complejidad y las contradicciones de una era deslumbrante y brutal a la vez. Es la historia de cómo una vida puede ser secuestrada por la narrativa de otros, y cómo, incluso en la tumba, las verdades más íntimas pueden seguir luchando por salir a la luz. Y así nos quedamos con una pregunta persistente, un eco que resuena a través de los siglos, invitándonos a una reflexión continua. En el vasto y a menudo injusto teatro de la historia, ¿puede una vida de rectitud y piedad, construida con esfuerzo y sacrificios, liberar a un alma de las cadenas forjadas por la calumnia y el prejuicio, o la sombra de una reputación inmerecida, está condenada a eclipsar la verdad para siempre, sin importar cuán pura sea la luz de su final? La figura de Lucrecia Borgia, entonces, no es solo un enigma resuelto, sino un espejo que nos confronta con nuestra propia propensión a juzgar, a crear mitos y a, quizás, perdernos la verdadera historia humana que yace bajo las capas de la leyenda.